Empezaré por decirles que la salud para nosotros siempre ha sido desde hace muchos años en la OMS definida como un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esta que es la definición de la OMS fue un esfuerzo por ampliar el campo de la salud, no solamente centrándose en el daño, sino ampliando el espectro hacia la prevención. Yo creo que ya es tiempo de ampliar nuevamente este concepto, reconociendo que la salud también es la capacidad que tenemos los seres humanos para resistir la enfermedad. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. En pocas palabras, el goce del grado máximo de salud es la base de la justicia en salud. Aquí cambia mucho el concepto. Nosotros en la salud estamos acostumbrados a brindar diagnóstico y tratamiento, pero no somos los únicos que tenemos la responsabilidad de lograr que haya prevención y menos que haya desarrollo. En Europa se está hablando desde hace varios años sobre un enfoque colaborativo para la formulación de políticas públicas que se llama salud en todas las políticas. La razón de esto tiene que ver con comunicaciones y transportes, por ejemplo, la salud, para que no haya accidentes. Salud tiene que ver con el trabajo para que la mamá tenga un lugar donde tener a su hija adolescente y no corre el riesgo de ser embarazada, a veces por alguien cercano a la niña o al niño, inclusive violentado. Que la vivienda sea adecuada, que el drenaje sea adecuado, que la educación y la nutrición sea adecuada. No es extremadamente difícil darse cuenta que los vínculos que hay con nutrición y salud, pero educación y salud es fundamental. Este movimiento de temas sociales a la salud empezó realmente en 2005 con un médico inglés que se llama Theodore Marmor. Y los determinantes sociales de la salud son las relaciones y los factores sociales que influencian la salud y los sistemas de salud, buscando lo que se llama la causa de las causas de las inequidades en salud. Aquí esto es un punto muy importante, ¿no? Reconocer que estamos viendo desigualdades en salud, no estamos viendo desigualdades en daño, sino en las capacidades de salud que tienen las poblaciones. Entonces tenemos que trabajar con estos determinantes sociales de la salud porque ellos contribuyen a lograr un impacto en la prevención y en las capacidades de vida que deben tener todas las personas. Nuestros niños y nuestros adolescentes tienen que contar con capacidades de vida, porque esto es una línea que empieza con el embarazo. Por ejemplo, los niños que tienen mejor perspectiva de desarrollo no tienen esa perspectiva si durante el embarazo la madre no tuvo una buena perspectiva de salud. Cuando están en la infancia los niños y no tienen capacidades para la vida adecuadas, entran a la adolescencia y tampoco llevan ese impacto, ese impulso positivo. Entonces, esto nos hace ver que los detalles sociales actúan a lo largo de toda la vida, llegan inclusive obviamente a la edad adulta, a la edad de los adultos mayores, y eso es algo que tenemos que concebir y tratar de conceptualizar. Recientemente, Ventacapurún señaló que los factores sociales tienen una poderosa influencia en la salud y la longevidad humana. Sin embargo, las dimensiones sociales de la salud con frecuencia se oscurecen en las discusiones públicas debido a que se enfocan principalmente en políticas de atención médica, en investigaciones de factores de riesgo en el nivel del individuo y en cambiar los comportamientos individuales. Esta declaración nos deja con la pregunta, ¿cuál es la alternativa a esto? Si todo el mundo lo ha dicho, ya lo sabemos, lo hemos escuchado en otros campos. En lo que resta del documento, argumentaré que la respuesta es usar las capacidades de la vida y las capacidades de la salud, de ahí que la justicia en salud sea definida como cada ser humano tiene el derecho humano a la capacidad de ser saludable. Bien, ¿cuáles son los fundamentos de este proceso? El enfoque de las capacidades es una estructura teórica que combina dos reclamos normativos. Primero, que la libertad para alcanzar el bienestar es primordialmente de importancia moral, de ahí la importancia de hablar de justicia. Y en segundo, que la libertad para lograr el bienestar debe ser entendida en términos de las capacidades de las personas, esto es, las oportunidades reales de hacer y ser lo que las personas tienen razones para valorar. O sea, no es un juicio, es una acción, es una vivencia, es lo que tú puedes lograr con tus capacidades. Este enfoque ha sido desarrollado en una amplia variedad de teorías normativas más específicas, tales como las teorías de la justicia social. Aquí un autor que es muy importante es John Rawls y Norman Daniels. Esto resulta en un nuevo paradigma de políticas, el llamado enfoque del desarrollo humano, desarrollado a partir de los trabajos de Amartya Sen, un economista que vive en Estados Unidos, pero es de origen hindú. Ahora, en esta figura
se presentan las 10 capacidades de la vida propuestas por Martha Nussbaum. El que debería tocarnos en la medicina es el 2, ser capaces de gozar de buena salud. Pero si se dan cuenta, salud tiene que ver con todas estas capacidades, ¿no? Ahora, las ven y a lo mejor dicen, esto es sentido común, ¿no? Alguien que tiene capacidad de vivir una vida normal y útil, pues sí, es una capacidad de vida importante. Ser capaz de gozar de buena salud, pues sí, también eso es algo que deberíamos de tener. Mantener su integridad corporal, utilizar los sentidos, imaginar, pensar y razonar. Ser capaces de tener emociones y vínculos afectivos. Ser capaz de formar un concepto del bien. Relacionarse con otros de forma significativa y respetuosa. Si lo ven negativamente, tenemos aquí el problema de la violencia, ¿no? Tener interés por otras especies. Estamos viendo en un ambiente en el cual tenemos que estar integrados, ¿no? Capacidad para jugar, la capacidad lúdica. Y finalmente, el control sobre el entorno de cada uno, material y político. Yo quiero trabajar en esta sesión junto con ustedes, junto con mis compañeros, en establecer estas capacidades para la salud que permiten que las niñas y niños sean resilientes, que sean capaces de resistir, porque los riesgos existen tanto para los niños como para los adolescentes. Ahora, ¿qué son las capacidades en salud? Los enfoques teóricos actuales para la bioética y la ética en la salud pública proponen diferentes justificaciones como base de la atención a la salud y la salud pública. Sin embargo, no capturan una realidad fundamental. Las personas buscan una buena salud y algunas tienen habilidad para buscar una buena salud. Pra, otro autor, propone un enfoque alternativo que captura estas dos orientaciones a través de un concepto que es las capacidades de salud. Conceptualmente, las capacidades de salud iluminan las condiciones que afectan la salud y la capacidad de las personas de tomar decisiones en salud, a través de respetar las consecuencias de salud que los individuos encaran y su capacidad de agencia en salud. Las capacidades de salud ofrecen, por lo tanto, un balance entre el paternalismo y la autonomía. El paternalismo es lo que siempre hemos estado ejecutando en nuestros sistemas de salud, ¿no? Tomamos la decisión como Estado, por ejemplo, de qué le damos a un individuo. Pero ¿qué hace el individuo? Todos hablan de la participación de la población, de la responsabilidad de los pacientes, de la responsabilidad de las comunidades, pero realmente no se ejerce. Vamos a ver un poquito más adelante qué significa esto. Similarmente, Betacapurum define la capacidad de ser saludable como la habilidad de una persona para alcanzar o ejercitar un grupo de actividades básicas o funcionamientos. Pero, por tener una base ética, es la capacidad de ser saludable la que demanda lograr una justicia global, que no haya distinciones, no solamente dentro de grupos, dentro del país, sino globalmente. No tenemos por qué tener una situación de desventaja cuando nos comparamos con otros países. Ahora, el problema que hay, y a lo que traté de abocarme en esto que les quiero presentar, es que entre el desarrollo conceptual de estas cuestiones y estos pronunciamientos que parecen atractivos y la operacionalización de lo que es el concepto de capacidades de salud, hay una distancia y una dificultad muy grande. Entonces, PRA ha propuesto que las capacidades de salud se componen de dos dimensiones. Una es muy clara, funcionamiento en salud, y la otra, lo que se denomina agencia en salud. PRA define agencia de salud como la habilidad del individuo para lograr las metas en salud que valora y actuar como agentes para su propia salud. Entonces, alguien que dice, yo quiero estar saludable, yo voy al gimnasio, ¿no? Yo quiero estar saludable, yo decido cuál dieta voy a tomar. Eso es muy simple, ¿no? Pero es mucho más complejo cuando empieza a ver los otros determinantes sociales de la salud. Por otra parte, el funcionamiento en salud es el resultado de la acción para mantener o mejorar la salud. Es comprensible, incluyente, incluye el funcionamiento mental y físico y mucho más. Por lo tanto, nos hace considerar que la salud se constituye, pero es diferente del bienestar social o de la calidad de vida. Mediante el respeto a las consecuencias de salud que los individuos encaran y su agencia en salud, las capacidades en salud ofrecen la promesa de lograr el delicado balance, como les decía anteriormente, entre el paternalismo, o sea, la práctica de un individuo o el Estado interfiriendo con las decisiones de otro individuo, con la justificación de que el individuo o la población estarán mejor o estarán protegidos del daño. Por ejemplo, hace 3, 4, 5 días estaba en una reunión en Panamá y presentó la Secretaría de Salud de Costa Rica el programa obligatorio de vacunación. O sea, en Panamá, si un niño o una familia decide no vacunar al niño, el Estado lo vacuna. O sea, se lo quita y lo vacuna y se lo regresa.
Entonces, ese es el paternalismo, ¿no? Y la autonomía, el otro factor, es vivir nuestra vida de acuerdo con nuestras razones propias y motivaciones. Entonces es como la contraparte, ¿no? O sea, ¿por qué vacunamos? Yo vacuno porque creo que mi hijo tiene una mejor oportunidad individual de vida, pero también porque sé que protejo a otras personas al hacer la vacunación, ¿no? Usando ese ejemplo como introducción. Las capacidades de salud permiten la valoración de un amplio rango de injusticias, más allá de la distribución de recursos o libertades, para incluir atributos y condiciones que afectan las libertades individuales, por ejemplo, el automanejo, la habilidad de tomar decisiones, destrezas, conocimiento y competencias, normas sociales y relaciones, al mismo tiempo que valora las estructuras dentro de las cuales la distribución de recursos se lleva a cabo. Como ven, la medición de las capacidades de salud resulta compleja por su multidimensionalidad. Para medir las capacidades de salud a nivel individual, uno debe de identificar que también los individuos pueden actuar como agentes de su propia salud. Esto nos hace entrar en el terreno de las medidas subjetivas de la psicología de la salud, como es el autocontrol, la autoeficacia, la motivación para alcanzar resultados deseables en salud. Sin embargo, el reto es grande, pues ninguna de estas medidas identifica la habilidad para adquirir y tomar información relacionada con la salud, conocimiento y destrezas para preservar la salud y desarrollar un juego de hábitos y condiciones que nos permitan prevenir, en la extensión de lo posible, la aparición de la morbilidad y la mortalidad. Por lo tanto, las capacidades de salud no solo son un grupo de destrezas individuales, sino también incluyen un grupo de situaciones o condiciones que posibilitan una salud óptima. En este contexto, desde el Centro para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, hemos promovido el desarrollo de acciones multisectoriales para la salud de los niños como centro y sujetos de atención. Los ejes transversales para su atención están ligados a los determinantes sociales de la salud y a los principales problemas que enfrentan estos grupos. Por ejemplo, la vigilancia del desarrollo en la primera infancia, la prevención de la violencia y de accidentes, la prevención del embarazo infantil, entre otros. Todos ellos abordados desde una perspectiva de género, de inclusión y de derechos humanos. En lo que resta de este documento, nos centraremos en el estudio de caso de las acciones sobre el desarrollo infantil. El resto está en este panel que les presento, en el que se ven que es necesario integrar acciones de múltiples instituciones y sectores para lograr hacer mejoras en el desarrollo infantil. Ahí está obviamente el CENSIA, que es una entidad articuladora, pero también está el DIF, está el componente de salud del programa de inclusión Prospera, están las acciones conceptuales y de trabajo de investigación en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el Seguro Social, Cedesol, UNICEF, etcétera. El reto es cómo integramos todas estas acciones, porque el programa y el problema es transversal. Mejorar el desarrollo infantil y también el desarrollo adolescente es un esfuerzo transversal. Bien, entonces lo que voy a hacer, me paso por acá a platicarles un poquito del estudio de caso de desarrollo infantil. La historia aquí empieza porque a principios de este sexenio, por una iniciativa del Hospital Infantil de México, se empezó a trabajar en lo que se llamaba en ese momento la medición del desarrollo infantil temprano. A lo largo del sexenio se fue cambiando y se le denomina el medición del desarrollo en la primera infancia. Este surge con una perspectiva típicamente clínica y ha evolucionado con el tiempo hacia algo que incorpora al menos el espíritu de lo que podría ser las capacidades de salud. Esta es la historia que aquí les presento y yo quiero enfatizar dos cosas. Por una parte, dice el doctor Narro que medir le da valor a las cosas. Eso es muy importante y esa es la flecha de arriba. Pero la acción le da trascendencia a las cosas y esa es la flecha de abajo. Entonces voy a platicar lo que pasó rápidamente en la parte de evaluación, que es medición, y luego qué se hizo en estimulación temprana para darle ya una respuesta a estos niños. En 2002, hace muchísimos años, 16 años, se inició este componente de desarrollo con un programa que se llamaba Programa de Atención Salud en la Infancia, Prevención de Alteraciones del Desarrollo Psicomotor. Como les decía, surge como una percepción muy clínica. En 2003 se trabaja en este modelo y se termina para 2004 con una estrategia de registro de actividades para el Sistema de Información de Salud que se tiene actualmente, que se llama SIS, y ahora se llama SIMBA, no sé por qué razón, pero así se llama. Y acabó con la creación de una guía técnica para la evaluación del desarrollo alrededor del año de 2012. Sin embargo, esto no se operaba. Platicaba hace rato con mis colegas
que el problema es que tú estableces una normatividad, está muy bonita, está completa, pero no se opera. Entonces, si no se opera, no mides realmente, ¿no? Por otra parte, la evaluación temprana ha habido muchos desarrollos, sobre todo iniciando con el desarrollo y difusión de material audiovisual para la estimulación temprana, y para 2012 estos materiales se habían integrado en 16 de las 32 entidades federativas. En este sexenio, el Hospital Infantil de México Federico Gómez inició con un proyecto que era la prueba de evaluación del desarrollo infantil EDI, que se aplica el primer mes antes a los niños de menores de 5 años. Perdón, del primer mes hasta los 5 años. Este se basa en un semáforo que aplicas tú el instrumento y te permite clasificar en verde a los niños que están básicamente con buen nivel de desarrollo, en amarillo a los que tienen algún tipo de rezago y en rojo a los que están ya en situación de rezago. Entonces los de amarillo y rojo deberían de recibir algún tipo de intervención. Esto se trabajó en 2014 y se sustituyó la prueba EDI, perdón, la guía técnica con la prueba EDI, y se empezó a hacer un registro de pruebas con resultado rojo que se llamaba riesgo de retraso del desarrollo. En 2015, las evaluaciones con prueba EDI de primera vez en la vida, ya teníamos una cantidad importante de pruebas, y sin embargo faltaba la contraparte, que era qué haces con estos niños una vez que los identificas con ese retraso. Para resolver esto, también con la colaboración del Hospital Infantil, el Seguro Popular y Sencilla, se empezó a trabajar en un modelo de promoción y atención del desarrollo infantil que se llama PRADI. Aquí empezamos a ver cómo evolucionó ya muy fuertemente en 2017 con la inclusión de estos componentes en la medición, pero también con el desarrollo de talleres de estimulación temprana para niños y niñas, el componente educativo comunitario, y la incorporación de un tema que se llama prácticas de crianza y la estimulación del desarrollo. Si se acuerdan, uno de los temas de calidad de vida de Nussbaum trata directamente de este tema. Se integraban los talleres del PRADI a los lineamientos 2018 del Sencilla, y ahorita en este momento se cuenta con una situación en la cual tenemos la base normativa para poder trabajar con esta visión de desarrollo infantil. Ahora, al mismo tiempo que se hacía esta, digamos, capacidad normativa y conceptual, se crearon centros regionales de desarrollo infantil. Estos los hizo el IMSS Prospera, el Seguro Popular en su componente de Prospera. Se lograron tener, y ahorita hay 31 en todo el país, solamente hay un estado que no lo tiene, y estos son los centros regionales de desarrollo infantil. Su objetivo es contribuir al logro del máximo potencial en el desarrollo de los niños y niñas menores de 5 años que viven en condiciones de pobreza y o carecen de seguridad social. Y lo que busca es que a través de la prevención, detección y atención oportuna a problemas en los ámbitos motor, cognitivo y socioemocional familiar, desde las etapas prenatales de hecho, se pueda participar en el cumplimiento de los derechos humanos de estos niños y niñas. Finalmente, se basa en esta vinculación muy importante entre la educación y la salud. Por lo tanto, un tema importante es fortalecer sus capacidades educativas, laborales y de salud a lo largo de su vida adulta. Bien. Estos son CEREDI. Hay múltiples formas, son 31, pero es una cuestión muy interesante porque se logró tener una estructura que no se había hecho en mucho tiempo, pero que no alcanza, ¿no? O sea, se imagina un CEREDI para cada estado es muy poquito. De hecho, el estado de Hidalgo ya tiene uno que ellos mismos hicieron. Uno se lo hizo el Seguro Popular y otro se lo hizo él mismo. Y son como ven aquí. De hecho, en septiembre de 2018 se inauguró el primer Centro Regional de Desarrollo Infantil Indígena del país. Ahora, ¿qué es a final de cuentas lo que se busca aquí? Darle una respuesta a la situación conceptual de lo que es la calidad de vida y la capacidad de vida y la capacidad de salud. Entonces, el Hospital Infantil de México y el componente de salud de Prospera desarrollaron la base teórica, metodológica y cooperativa para la implementación del estudio piloto del componente educativo comunitario del modelo de promoción y atención del desarrollo infantil. Se lanzaron estos materiales, se llevaron a cabo talleres en todo el país. Estos talleres se basan en el desarrollo de paquetes de juguetes y de
elementos que utilizan psicólogos en los centros de desarrollo infantil para estimular a los niños a que tengan mayor desarrollo. Al mismo tiempo que se hace esta intervención en talleres comunitarios, se busca que haya actividades grupales donde se propicie el diálogo, la colaboración, el intercambio y la reflexión de saberes y creencias para la construcción de conocimientos sobre la crianza, la educación y el desarrollo de los niños. Esta es una acción que no se hace sobre los niños, se hace sobre los papás de los niños, sobre los tutores de los niños. La participación que hemos encontrado es desde 3 hasta 15 mujeres embarazadas o binomios madre, cuidador, hijo, niño, que actúan y que trabajan en estos talleres a lo largo del país. Bien. Ahora, hemos tratado de darle sustento a este programa a través de la normatividad y hemos incorporado al menos 2 coyunturas que podrían ser, son medio serendípicas, se acordaron el doctor Rubén Pérez Tamayo. Uno que se creó al mismo tiempo en 2015, el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en respuesta a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014. En ese Sistema Nacional de Protección Integral se creó una comisión, que es la Comisión para la Primera Infancia del CIPINA, para que no tenga que repetir todo lo que está ahí. Y se creó el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Lo más importante es que durante estos años, casi 2 años, se creó una ruta integral de atenciones en donde se ve desde la preconcepción, desde el embarazo, el nacimiento, el crecimiento del niño, hasta su desarrollo de 3 a 5 años, qué es lo que tenemos que hacer para acompañar el desarrollo adecuado de los niños. Se logró también una actualización de la norma, esta norma está terminada. Entre mayo y julio de 2018 coordinamos 6 reuniones de trabajo en la que se revisaron y analizaron 440 comentarios en relación a este tema, con 3 apartados fundamentales: vigilancia del crecimiento y la nutrición, vigilancia del desarrollo en la primera infancia, prevención, identificación y notificación de la violencia contra niños y niños y maltrato infantil. Esto se acabó el 22 de agosto y seguramente la nueva gestión va a tener que darle una revisión y va a tener que meterlo porque ya se nos acaba el tiempo. Bien, ¿cuáles son los retos que tenemos en este campo? Primero, ¿cómo lo hagamos transitar hacia el concepto de capacidades en salud verdaderamente? Porque si se acuerdan, una parte era funcionamiento, entonces lo que estoy presentándoles aquí es cómo mejorar el funcionamiento, pero de otra parte era la capacidad de agencia, la capacidad de la persona de saber buscar las habilidades para tener salud, y esa parte no la hemos trabajado y es muy importante. Cuando hablas de democracia y que la gente participe y participación social y la responsabilidad social, estás hablando de cómo podemos aplicar este concepto de la agencia. Obviamente vigilar el cumplimiento de la normatividad, que es utilizar como un vehículo de cambio, y el tercer punto es garantizar el recurso humano que necesitamos para poder seguir manteniendo este programa. Hay cerca de 9,000 psicólogos que trabajan en esos 29 CEREDs, 31 CEREDs, y han atendido 9 millones de niños, ¿no?, con prueba EDI. De esa prueba, alrededor de 6,000 tienen ya rezago, y esos 6,000 están siendo atendidos en los CEREDI directamente. El otro punto es este programa del PRONAPINA, que empezó en 2016-2017, que es un movimiento transversal, intersectorial, y que tiene que darse un seguimiento, ¿no? Es el único verdaderamente programa que nació multisectorialmente. Y va el cambio de gobierno a tener que encarar esa terrible situación de cuando haces una política en un gobierno y la pasas al siguiente y tiran todo a la basura y empiezan de cero otra vez. Cuando realmente fue un mecanismo que nos permitió tener la participación de la PGR, de comunicaciones y transportes, de salud, de educación, de gobernación, en un ambiente de discusión para formar una serie de acciones que tienen que hacerse para que la salud esté en todas las políticas. Y el último punto para mí, que es importantísimo, es definir intervenciones multisectoriales que favorezcan la habilidad del individuo para lograr las metas en salud que valora
y para que ellos actúen como agentes para su propia salud. Bueno, esto es lo que preparé para el día de hoy y les agradezco mucho su atención.